me comprometí a arreglar artefactos raros. ¿Qué artefacto más raro que este que tenemos acá, ¿no? Que nos salva de muchas urgencias. El inodoro que está perdiendo. Y vamos a desarmarlo, vamos a ver cómo se arregla. Es muy probable que sea la válvula del flotante. Así que vamos a desarmar y vamos a ver cómo se repara. Lo primero que vamos a hacer es desenroscar esta tuerca para liberar nuestra tapa. Con cuidado de que no se nos pierda nada. Lo que vamos a hacer es aceitar nuestra rosca con un aceite de multiuso, porque bueno, con la humedad del tanque a veces suele oxidarse. Lo mismo vamos a hacer con esta rosca que está acá. Un poquito oxidada está, pero va a salir fácilmente con la ayuda de nuestra pinza. Y vamos a comenzar a quitar nuestra tuerca. Está blandita, ahí salió. Ya la tengo en la mano y la vamos a apoyar todo en el mismo lugar para que nada se pierda. En un trapo o en algún papel o en alguna bandejita. Traten siempre de no mellar la rosca del tornillo y agarrando de los bordes de la tuerca. Sí, con mucha paciencia, más cuando hace mucho tiempo que no se saca. Las tuercas suelen estar endurecidas. Ahí ven que van saliendo. Las sacamos. Y con esto vamos a liberar nuestra tapa. Acá la tenemos, que no se nos caiga. Ahí la ven. Y ahora sí, retiramos la tapa. A ver, si va saliendo, esta está partida. Ustedes la van a tener entera. Ahí está. Yo voy a sacar en dos partes. Salió también el émbolo. Esto funciona así. Cada vez que tiramos, sube el émbolo de goma que está a lo largo de nuestro tanque. Retiramos la otra parte también y ya tenemos liberado el tanque y el acceso a la válvula y el flotante. Ahí vemos una pérdida, muy probablemente de la membrana de goma que tenga aquí adentro la válvula de corte, que es accionada por nuestro amigo el flotante. Vamos a desarmar todo. Aquí está el alambre del émbolo, que veo que está cortado. No, está móvil nomás. Lo vamos a sacar y vamos a ver cómo está por acá adentro. Así que nos vamos a ayudar con nuestra pico del oro y vamos a empezar a desenroscar. Primeramente vamos a cortar la llave de paso del agua para que no chorree libremente. Bueno, y acá ya aflojamos la válvula y la vamos a retirar. Tengan cuidado que no se nos caiga nada adentro del tanque. Acá la tenemos. Vamos a sacarla con nuestro flotante. Lo vamos a lavar un poco. Pero bueno, básicamente esta es la válvula que tenemos que desarmar. Y calculo que aquí adentro está nuestra goma que está agujereada y la vamos a reemplazar. Acá tenemos este mecanismo. Este es el flotante. Cuando el agua sube en nuestro tanque, acciona nuestra válvula que está aquí, de esta manera. Y acá adentro, a ver si lo puedo abrir. Sí, ahí está. Tenemos una membrana de goma que presiona al subir nuestro flotante y lo que hace es cortar el ingreso del agua a nuestro tanque. ¿De qué manera? Ahí la tenemos, a ver. Sí, la goma está gastada. Esta goma lo que hace es sellar el ingreso de agua que sale por aquí y entra por ese orificio que está ahí abajo. Y hacia aquí ingresa el agua en nuestro tanque. Es decir que esto hace de cierre cuando nuestro tanque está lleno para que no se rebalse. Y esto acá lo vamos a pulir un poco porque lleva una junta que no tiene que perder. Esto va atornillado al ingreso del agua general. El agua entra por acá
sale por acá, luego ingrese por ese orificio interior y recordemos que ingresa por acá hacia nuestro tanque. Así que bueno, vamos a reparar y reemplazar esta goma que, como vemos, ya está gastada. Con una madera apoyamos nuestra lija y le damos a esta parte plana. Ven que ya está quedando muchísimo mejor que como estaba antes, y esto va a hacer un mejor apoyo a la hora de asentar la goma en nuestra válvula. También lo que vamos a hacer es rectificar esta parte, así como lo hicimos con esta, para que también nos quede despejada, y esta es la parte que sella con esta, intermediando la membrana de goma, que es la que cierra el corte de agua. Y vamos a empezar a darle así con la mano, despacito, sacando las rugosidades y la mugre. Y bueno, para variar, aunque no lo puedan creer, vuelve a llover en Buenos Aires. Voy a cortar el video y lo voy a seguir en otro momento, pero ven que ya le lijamos algunas juntas. Nos falta acá abajo, un poquito más acá, y limpiar acá la rosca bien, y bueno, la vamos a dejar bien acondicionada para que esto funcione correctamente, y vamos a ver cómo queda. Vamos a reemplazar. Yo acá encontré una goma que la voy a recortar en círculo con esta forma, y acá encontré esta tapita que entra justo, y voy a poner acá y la voy a marcar y la voy a recortar. Vamos a hacer así con una virome. Acá tenemos la virome. Vamos a ir marcando todo el círculo y lo vamos a recortar, y lo vamos a colocar dentro de nuestra válvula, y vamos a ver si funciona. Yo creo que esta goma es de calidad. Puede ser también planchuela de silicona o algo resistente al agua que sea flexible, así como esto. Ahí marqué ya. ¿Ven? Y ahora vamos a recortar y vamos al paso que sigue. Bueno, acá ya recortamos nuestro pedacito de goma de esta planchuela y lo vamos a colocar. Si queda alguna puntita acá la pueden lijar. La vamos a colocar acá. Ven que acá en este borde tiene un asiento donde apoya la goma, y después cuando enroscamos la válvula, este borde de esta goma va a sellar acá, y la parte del centro va a quedar móvil hacia acá y hacia adentro. Vamos a ponerla a ver cómo queda. Ahí está. Ven que queda flexible, y ahora lo vamos a cerrar y vamos a ver si funciona el mecanismo. Bueno, y ahora vamos a proceder al armado. Ya pusimos nuestra membrana de goma. Esta parte la rectificamos con una lija, haciendo este movimiento para que quede bien plano. Es la que va junto con esta pieza, que también rectificamos y pulimos ahí, y es la que empuja acá en el centro cuando sube nuestro flotante. Esto va aquí, pero primero lo que vamos a hacer es poner nuestros tornillos para que no se nos pierdan. Este es el que regula el nivel del flotante con su contratuerca. Y van a decir, ¿y por qué no compraste una nueva y listo? Resulta que las nuevas son de plástico y esta es de bronce. Ya no se fabrican más acá en Buenos Aires, en Argentina. Así que lo que decidí fue rectificar esta, que el bronce sigue siendo un muy buen material, ya que resiste al agua. Vemos ahí, el tornillo empuja nuestro pequeño émbolo. Cuando el flotante sube, lo que hace es accionar nuestra válvula. Bueno, seguimos armando. Esto después lo vamos a fijar al nivel que nosotros necesitamos, fijándolo con nuestra contratuerca. Acá tengo un tornillito
que va acá y es el que sujeta nuestro brazo del flotante, que va aquí adentro, y el tornillo lo que hace es fijarlo. Pero antes me olvidaba, hay que poner una pieza más. Voy a retirar de nuevo este tornillo, y es la tuerca que fija toda nuestra pieza, que es esta que está acá, que si no le saco ese tornillo no entra, y es la que enrosca acá, que ya la vamos a poner. Ven que ya va tomando forma. Podemos colocar un poquito de aceite que tengo por acá. Esto es vaselina líquida, pueden poner alguna grasa más específica, yo porque la tengo nomás a mano, y ahí ponemos y enroscamos a mano hasta que haga presión y que esto pueda moverse. Ahora sí colocamos nuestro tornillo, que es nuestro regulador de nivel, digamos, con la contratuerca. Yo siento que la goma que está adentro está haciendo presión hacia afuera, es decir, que cuando el tanque está lleno hace este movimiento con este brazo que está acá. Ya lo vamos a colocar. Y ahora sí, por último, colocamos nuestro tornillito acá, ya cerramos aquí y vamos a poner nuestro brazo del flotante. Ven que entra ahí. Esto también es de bronce, tiene un poco de sarro nomás del agua. Esta casa yo la compré hace como 20 años, esto ya estaba, así que esto es bastante resistente. No vale la pena cambiarlo por alguno de plástico. Vamos a ajustar con nuestro destornillador para que esto quede firme. Y este es el trabajo que hace. A ver si se ve ahí. Cuando el flotante sube, acciona la membrana y corta la entrada de agua que está acá. Bueno, esto se pudo haber restaurado un poco más. Acá tiene mucho baqueteo por la Pico del Oro. Pero bueno, acá en esta casa necesitan ir al baño, así que lo voy a dejar así. Lo voy a colocar. Acá lleva una junta de plástico, que es donde va acoplado con esta tuerca a la entrada del agua. Así que ahora lo que resta es colocarlo, que quede bien centrado ahí para que el brazo vaya paralela a la salida, así, ahí. Así que bueno, acá en casa me dicen, vos arreglás muchas trompetas, pero el inodoro pierde agua, así que bueno, vamos a demostrar que no solamente sabemos arreglar trompetas. Así que vamos a ponerlo y a probarlo. Vamos a poner nuestra junta de plástico aquí. Es muy importante para que cuando lo coloquemos en la salida de agua que está acá, no sé si se llega a ver, está acá, ahí, este cañito. Ahora lo vamos a colocar. Para colocarlo vamos a poner con cuidado para que no se nos caiga nada adentro, así, y lo vamos a enroscar en la salida. Y esta, cuando se llena el tanque de agua, lo que hace es subir y bajar cuando se vacía, y abrir y cerrar la válvula de agua. Vamos a probarlo, a ponerlo y a ver qué pasa. Me olvidé de decirles, este tubo que está acá es un tubo de soda, de los sifones descartables, y lo pongo acá para que cuando el tanque se llena, viste, de noche que hace mucho ruido, esto va así el agua empieza a salir de abajo. Entonces cuando el nivel del agua sube no salpica y se va llenando a poco sin hacer absolutamente ningún ruido. Pero lo vamos a colocar al final, después que esté puesto la válvula. Y ahora sí, el momento de la verdad. Lo vamos a poner así, pasito, que no se nos caiga la junta roja. Vamos a apoyar y empezamos a enroscar primero a mano. Cuando vemos que va a mano, ahí veo que entró. Tiene que girar fácil, no forzar con llaves hasta que nos dio 3 o 4 vueltas nuestra tuerca. Ahí ya cuando no podemos más con la mano, aseguramos que esté bien centrado. Y ahora sí, con una llave, voy a usar esta, porque la francesa no me entra porque tengo esta pared acá.
Así que voy a tratar de ajustarla lo más posible para que no pierda cuando abramos la llave de paso de agua. Ahí le damos un par de vueltas más, tratando de no romper nada. Ahí está. Y bueno, ahora quedaría probarla abriendo nuestra llave de paso de agua y ver si no pierde más el inodoro ahí en el flotante. Vamos a armar también la tapa. Por ahora tengo el émbolo del flotador acá, que lo vamos a activar a mano, solamente para no tener que volver a desarmar todo por si pasa algo. Ahí abrí la llave de paso, vemos que está llenando y vamos a ver si nuestro brazo corta. El funcionamiento, ya que lo tenemos a mano, es el siguiente. Voy a subirlo a mano para que vean cómo, si puedo. ¿Ven? Ahí subí el flotador y ven que corta acá el tornillo ese que empuja como vimos antes. Ven que lo bajo, lo suelto y sigue llenando. Fíjense que el brazo del flotador no raspe contra la pared, sino no va a subir y a bajar bien. Y después vamos a poner el tubo que les decía para que no hagan ruido. ¿Escuchan el ruido que hace? Si yo le pongo el tubo, van a ver que ese sonido no lo hace más. Lo voy a poner ahora para que vean la diferencia. Lo ponemos así primero y después hacemos presión, la presión solamente. A ver si lo puedo calzar. Es incómodo para trabajar esta parte. ¿Ven? Ahí ya lo puse. Sin querer estoy tirando. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya ahí no hace ruido y está llenando. Es que el agua va directamente por el tubo y va llenando nuestro tanque. Así, cuando vamos al baño de noche, no hace tanto ruido. Ahora vamos a esperar que llene y vamos a probarlo. Siempre fíjense que la tuerca haya estado bien ajustada, que no gotee. Recordemos siempre también poner un trapo sobre la tapa del inodoro para no rayar cuando apoyamos alguna herramienta. ¿Ven que? Si no, se nos raya y la patrona después no tiene que escuchar. Y se hubiese llamado el plomero, te va a decir. Y acá, como vemos, problema casi resuelto porque veo que queda una gotita ahí que va cayendo y eso es porque tengo que cambiar el émbolo de goma, que es el que tapa la salida del tanque de agua hacia el inodoro. Pero ya no está esa catarata del primer problema que ya está resuelto. Así que solo resta probarlo, lo voy a hacer a mano. Vamos a levantar directamente con la mano, la vieja usanza. Vamos a vaciar todo el tanque. Listo. Y solo nos quedaría asegurarnos de fijar la contratuerca del tornillo regulador una vez que regulamos el nivel. También recuerden que dejar abajo lo que sería el nivel este de plástico por debajo de este nivel, por si no llegara a cortar bien algún día la válvula del flotador, no se nos rebalse el agua por acá afuera. Así que el agua iría por adentro de ese tubo de plástico y directamente al inodoro y que no se nos moje el baño. Colocamos este agujerito que está acá en el alambre del émbolo y fíjense cómo funciona. Cada vez que tiramos esto levanta, ven cómo funciona, y levanta el émbolo para lanzar el agua en el inodoro. Así que ahora lo vamos a poner. A mí se me partió esta tapa, pero anda igual. Nos aseguramos de poner ahí el arito en el alambre. Ahí se llega a ver. Ahí está. Un poquito. Ahí está. Vamos a poner acá. Vamos ahí. Ponemos las tuerquitas. Podemos probar una vez más para ver si funciona antes de armar todo. Perfecto. Por último, colocamos la tapa. Esto es más fácil.
ajustamos nuestra tuerca a mano. Para no romper el plástico, vamos empujando despacito. Que sostenga ahí. Y nos vamos despidiendo. Esperemos que les haya gustado este tip de artefactos raros. Al último podemos ajustar si querés con una pinza, pero sin romper el plástico. Así que bueno, nos despedimos y hasta el próximo tips de cómo arreglar artefactos raros. Nos vemos la próxima.